recordando que el día de ayer pues se habló de las transformaciones de Lorentz, entonces se las tomó como ya conocidas, por si acaso, si alguien quiere revisar justamente en el mismo YouTube del canal, hemos hecho una demostración de las mismas, así que creo que les puede ser de ayuda si quieren revisar esa parte, está ahí en el canal de YouTube que se llama justamente demostración de las transformaciones de Lorentz, así que les puede ayudar para este curso. Bien, Gabo, ¿estamos listos? Creo que ya podemos comenzar. Listo, entonces, bueno, empecemos esta clase. Adelante, Gabo, por favor. Ok, bueno, buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre gravedad y geometría. Cómo es que podemos pasar de una fuerza que se la modelaba como una acción a distancia y pasar a escribirla en realidad como la curvatura del espacio-tiempo. Déjenme, por favor, compartirles mi pantalla. ¿Logran ver mi pantalla? Ok, genial. Entonces, bueno, la clase de hoy es sobre gravedad y geometría. Y para eso tenemos que pasar un buen rato discutiendo acerca del principio de equivalencia. Y bueno, ¿cuál es la idea del principio de equivalencia? Lo que ha hecho Einstein es identificar que la gravitación es una interacción universal, interactúa con todos los cuerpos de la misma forma. Y ahorita vamos a ver qué implicaciones tiene eso, ¿no? Ahora, Einstein obviamente le ha hecho modificaciones. Gracias a la relatividad especial, nosotros sabemos que la masa en realidad solo es una forma más de energía. Entonces Einstein dijo que no solo la masa, sino también todo lo que tiene energía debería interactuar con la gravedad de la misma forma, ¿no? Sin importar cuál sea la naturaleza de esa energía. Entonces, para formalizar todas estas ideas, aparece el principio de equivalencia. Y esta idea es tremendamente poderosa, ¿no? Porque nos dice, bueno, no solo lo que tiene masa interactúa con la gravedad, también la luz puede interactuar con la gravedad, por ejemplo. Y para eso obviamente tenemos que discutir acerca de la masa. ¿Qué exactamente es la masa, no? Y bueno, la distinción más usual es identificar dos tipos de masa. La masa inercial, que aparece en la segunda ley de Newton, y que mide la resistencia de un cuerpo a cambiar su estado de movimiento, ¿no? Entonces, la masa nos dice qué tanto nos cuesta mover un cuerpo, básicamente. Y como verán, ahí aparece en la segunda ley de Newton, la fuerza es igual a la derivada temporal del momento lineal. Si es que la masa es constante, si es que la masa inercial no cambia, entonces ustedes tranquilamente pueden sacar la masa inercial de esa derivada y escribirla como siempre se lo hace, como regularmente se lo hace, ¿no? Como fuerza igual a masa por aceleración. Masa inercial por aceleración. Ok. Pero también aparece la masa gravitacional, que es la que cuantifica la interacción de un cuerpo con un campo gravitacional externo. Entonces, digamos, bueno, ustedes saben que la fuerza gravitatoria está dada por la constante de gravitación, por el producto de las masas de los dos cuerpos que están interactuando, dividido entre la distancia entre ellos al cuadrado. Y ahí aparece un vector de dirección que lo voy a denotar así. Ahora, esta fuerza es conservativa. Nosotros tranquilamente podemos definir un potencial escalar asociado a esta fuerza. Y ese potencial va a ser simplemente menos g por... Voy a cambiar esto. Lo vamos a escribir así.
Entonces, esa masa pequeña va a ser la masa de la partícula test o partícula de prueba. Y esta masa va a ser la masa del cuerpo que es fuente del campo gravitatorio. Entonces, el potencial puede ser escrito de esta forma. ¿Okay? El signo negativo ahí adelante nos dice, este signo negativo, por si acaso, nos dice que la fuerza de la gravedad es una fuerza completamente atractiva. No como en el caso del electromagnetismo, donde la fuerza de Coulomb puede ser atractiva o repulsiva dependiendo de la carga eléctrica, del signo de la carga eléctrica, ¿no? Ahora no pasa eso. Siempre es atractiva. ¿Okay? Entonces, bueno, si usamos el potencial escalar, podemos escribir tranquilamente la fuerza como el producto de la masa gravitacional, y ahí es donde voy a añadir esto, por el gradiente del potencial escalar. Y ahora aquí hay que tener mucho cuidado. Esta masa no tendría por qué ver con todas las demás interacciones que aparecen en la segunda ley de Newton. Es algo exclusivo de la fuerza gravitatoria. ¿Y dónde está el principio de equivalencia? Primero, vamos a identificar, hay tres principios de equivalencia. Está el principio de equivalencia débil, el de Einstein y el fuerte. Ahora, por cuestiones de tiempo, solo vamos a discutir el principio de equivalencia débil y el principio de equivalencia de Einstein. ¿Ok? Entonces, primero, estas dos masas que, en principio, la masa gravitacional es exclusiva de la gravitación. Entonces, ¿por qué deberían ser iguales? El principio de equivalencia débil nos dice que, en efecto, son iguales. Y esto tiene implicaciones muy profundas, muchachos. Ok. Ahora, la gravitación es muy especial. ¿Por qué? El principio de equivalencia débil, como nos dice que la masa inercial y la masa gravitacional son iguales, entonces cualquier cuerpo con masa, sin importar cuál sea esta, sigue exactamente las mismas trayectorias dada una velocidad inicial. No me importa de qué está hecho, no me importa si tiene carga eléctrica, carga de color o lo que sea, etcétera, las demás propiedades que tiene la materia, no me importa. Tiene masa, interactúa con la gravedad de la misma forma. Y de la segunda ley de Newton, si aplicamos la segunda ley de Newton, es sencillo deducir que la aceleración es independiente de la masa, ¿no? Simplemente ustedes pueden hacer masa por aceleración es igual a menos masa por el gradiente del potencial escalar. Y bueno, en principio esto debería ser masa inercial, esto debería ser masa gravitacional, pero son iguales. Entonces, tranquilamente podemos simplificar. Y entonces concluimos que la aceleración es independiente de la masa de la partícula de prueba. Obviamente sí va a depender de la masa del cuerpo que sea fuente, o digamos, por ejemplo, la Tierra, en comparación a... La Tierra tiene un campo gravitatorio mucho más fuerte que el campo de nosotros mismos, digamos, ¿no? Nosotros tenemos una masa insignificante frente a la Tierra. Pero aún así, no importa que yo sea más pesado que cualquier persona, digamos, ambos nos vamos a mover de la misma forma en el campo gravitatorio de la Tierra. Si estuviéramos en el vacío, ¿no? Claro, porque en la Tierra hay aire, entonces eso puede alterar el movimiento. Pero si no hubiera nada, nos moveríamos exactamente de la misma forma, sin importar la composición, sin importar la masa. Eso es muy raro. Y bueno, como todos interactúan con la gravedad de la misma forma, entonces la gravitación es universal. Se dice que la gravitación es universal. Bueno, como les decía, es demasiado raro eso de que absolutamente todos interactúen de la misma forma.
Por ejemplo, en el electromagnetismo, ¿qué es lo que pasa? Afecta únicamente a partículas con carga eléctrica. Y además, las trayectorias que estas partículas cargadas dependen sí o sí de la relación carga-masa. Y eso sale de la segunda ley de Newton. Digamos, no sé, tenemos acá masa por aceleración. Y bueno, estoy asumiendo que ustedes han visto un curso de electromagnetismo, entonces ustedes saben que la fuerza electromagnética interactúa con partículas cargadas a través de la fuerza de Lorentz. Entonces, un despeje sencillo nos conduce a concluir que la aceleración que una partícula puntual experimenta en un campo electromagnético depende de la relación carga-masa. Y por lo tanto, la trayectoria que siga va a depender de esa relación. La geometría va a cambiar. No es el caso, no es el caso para partículas en presencia de campos gravitatorios. Masa inercial igual a masa gravitacional. Entonces las trayectorias van a ser exactamente las mismas sin importar la masa. Denme un ratito, por favor. Ok, ahora sí, mil disculpas, muchachos. Bueno, espero que eso quede claro, ¿no? Entonces, sí, ahora sí me gustaría saber si es que alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Ok. Bueno, como les digo, eso es tremendamente importante. La gravitación es muy especial porque interactúa con todo el mundo de la misma forma. Entonces, bueno, ahora nos remontaremos y nos imaginaremos, ya vivimos en una región lo suficientemente pequeña en comparación a la Tierra, digamos. Entonces, nos consideremos una región lo suficientemente pequeña, de tal forma que el cambio en el campo gravitatorio no sea apreciable, o que no haya cambio, digamos. Lo que uno siempre asume en física 1, ¿no? La caída libre, uno está sujeta a una aceleración constante, que es la misma para todos los casos. Aceleración es igual a 9.81, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Eso no es válido a gran escala, pero si nosotros queremos botar una piedra de la casa grande del pueblo, el cambio en la gravedad no es apreciable. Entonces podemos asumir aceleración constante. A eso me refiero con región lo suficientemente pequeña. ¿Ok? Ahora fijaremos un sistema de referencia inmóvil respecto al campo, ¿no? La superficie de la Tierra es un ejemplo perfecto. Entonces ahí, pues las partículas, desde ese sistema de referencia, si no nos expandimos, si no cubrimos regiones en las que el sistema de referencia nos bote resultados incongruentes, las partículas van a caer con aceleración constante. Ahora, también podemos decir que, bueno, como la gravedad interactúa con absolutamente todo de la misma forma, podemos remover sus efectos usando sistemas de referencia en caída libre. ¿Qué quiero decir con caída libre? Al decir que una partícula está en caída libre, lo que quiero decir es que está sujeta únicamente al campo gravitatorio.
Ok. Entonces, no, si digamos tengo una partícula cargada, no hay ningún campo electromagnético, solo está en presencia de gravedad. Eso es lo que queremos decir con caída libre. Entonces, un sistema de referencia en caída libre sería un sistema de referencia que se mueve junto con esa partícula en presencia de un campo gravitatorio. Ahora, localmente, nosotros podemos afirmar que estos sistemas son inerciales, al menos a nivel local, una región lo suficientemente pequeña y si nos movemos junto con esa partícula. ¿Por qué? En ese sistema, bueno, la partícula pues, no se está moviendo. Y si vemos pasar otra partícula, pues se va a mover en una trayectoria rectilínea y a velocidad constante, porque precisamente estamos quitando los efectos de la gravedad, haciendo que el sistema se mueva junto con esa partícula que está en caída libre. Y eso es bastante interesante, ¿no? Podríamos observar la gravedad como una especie de consecuencia de usar un sistema de referencia no inercial. De eso se ha dado cuenta Einstein. Ok. Ya hemos discutido bastante acerca del principio de equivalencia débil, las consecuencias principales, ¿no? Ahora lo expandiremos, ¿no? Haremos que sea compatible con la relatividad especial de Einstein. Entonces, bueno, ¿qué hace la relatividad especial? Reformula el concepto de masa. Es simplemente otra expresión de la energía. Y esto no sé por qué no lo he resaltado. Ok. Entonces, la masa pasa a ser simplemente una expresión de la energía, ¿no? Si estamos en un sistema de referencia en el que una partícula está quieta, aunque esté quieta, va a tener energía. Y su energía va a ser igual a su masa, por una moneda de cambio que es la velocidad de la luz al cuadrado. Mañana les voy a introducir un sistema de unidades naturales que vamos a usar para discutir ya gravitación. Y en ese sistema de unidades, energía es igual a masa. Ok. Entonces, a consecuencia de eso, parte de la energía de un cuerpo se debe simplemente a que posee masa. Entonces algo tiene masa y tiene energía en automático, aunque no se mueva, no importa. Y esto saca la masa de un lugar especial. Entonces es necesario generalizar el principio de equivalencia débil de tal forma que incorpore cualquier forma de energía y no solo la masa. ¿Okay? Que la gravitación puede interactuar con la energía, con cualquier forma de energía y momento en realidad. Y no solo más. Ahí está lo importante. Y voy a volver a esta diapositiva. Y algo muy importante es que como la gravedad interactúa con toda la misma forma, entonces, como podemos definir estos sistemas de referencia en caída libre, que son localmente inerciales, eso es básicamente otra expresión del principio de equivalencia débil. Podemos remover los efectos de la gravedad definiendo sistemas de referencia localmente inerciales. Entonces, si nosotros nos confinamos a una región lo suficientemente pequeña del espacio, va a ser imposible detectar un campo gravitatorio. A menos que interactuemos con otra cosa, ¿no? Si estamos en la Tierra, estamos sujetos a una fuerza que nos impide caer completamente hacia el centro de la Tierra, ¿no? Y por eso detectamos la gravedad. Si estuviéramos en vacío completo, no tendríamos forma de detectar la gravedad. Y ahí es donde aparece el principio de equivalencia de Einstein, inspirados en esa idea principal. En regiones lo suficientemente pequeñas del espacio-tiempo, y aquí dejamos de hablar solo de espacio, las leyes de la física se reducen a las de la relatividad especial. Y esto es tremendamente poderoso. Y ahorita vamos a ver sus consecuencias. Bueno, ¿por qué podemos describir a la gravedad como la curvatura del espacio-tiempo? Es una consecuencia del principio de equivalencia de Einstein. ¿Ok? Y de hecho, con el principio de equivalencia débil también se puede geometrizar la gravedad.
pero nos interesa que sea compatible con la relatividad especial. Entonces, por eso usamos el principio de equivalencia de Einstein. Entonces, ¿cuál es la idea principal? Pues la gravedad interactúa con cualquier forma de energía y momento, ¿ok? Entonces, no podemos definir un objeto gravitacionalmente neutro. No existe algo que no tenga, no sé, no existe algo como la carga neutra en electromagnetismo, ¿no? Los objetos con carga neutra no interactúan con la fuerza electromagnética, ¿no? Por ejemplo, los neutrinos no interactúan con la fuerza electromagnética. La materia oscura, si es que existe, no interactúa con la fuerza electromagnética. Entonces, no hay parámetro con el que podamos comparar la aceleración gravitatoria. Entonces, definir una aceleración gravitatoria deja de ser confiable, porque no hay con qué compararlo. Todo interactúa de la misma forma. Entonces, sistemas no acelerados van a ser iguales a sistemas en caída libre. Y esto es básicamente lo que estábamos diciendo aquí arriba. ¿Ok? Si un sistema no está acelerado, podríamos decir que es inercial. Bueno, hay que discutir bien eso, pero en general podemos entender un sistema no acelerado como un sistema inercial. Entonces, un sistema inercial, al menos de forma local, va a ser igual a un sistema en caída libre. No, recordemos que un sistema en caída libre es simplemente un sistema que se mueve junto con una partícula en presencia de únicamente un campo gravitatorio. Esa es la idea clave. Entonces, mucho ojo, nos estamos deshaciendo de la aceleración. Un campo gravitatorio no es capaz de acelerar un objeto, entonces deja de ser una fuerza. Esto tiene profundas implicaciones, ¿no? Imagínense la locura que les estoy diciendo. La gravedad no es una fuerza. Vamos a entenderla de otra forma completamente distinta. Y lo que vamos a hacer es unir todos estos sistemas de referencia. Ahora, ¿qué puede pasar, no? Y estoy diciendo que un campo gravitatorio no es capaz de acelerar un cuerpo. Pero digamos, si estoy en la Tierra y quiero ver qué pasa con la luz que está pasando cerca del Sol, bueno, no voy a decir luz, digamos que pasa una partícula cerca del Sol, entonces parece que sí se acelera porque tiene una trayectoria curva. Pero, ¿qué es lo que en realidad está pasando? Para solucionar este problema de que aparentemente una partícula sí es acelerada por un campo gravitatorio, entonces tenemos que abandonar cierta noción. Los sistemas inerciales no son capaces de cubrir todo el espacio-tiempo, sino solo una región pequeña del espacio. Lo que decíamos en el principio de equivalencia. En regiones suficientemente pequeñas del espacio, las leyes de la física se reducen a las de la relatividad especial, pero eso solo pasa en regiones muy pequeñas del espacio. No pasa para todo el espacio-tiempo, ¿ok? Eso es lo principal. Entonces, si estos sistemas inerciales funcionan únicamente a nivel local, lo que está pasando en realidad con esa partícula que está girando alrededor del Sol es que está siguiendo una trayectoria que el espacio-tiempo le está obligando a seguir. En otras palabras, el espacio-tiempo está curvado. Probablemente esa es una de las ideas más fuertes de la relatividad general. Abandonamos la noción de fuerza gravitatoria. Eso no tiene sentido y la cambiamos por otra. Un sistema inercial no es capaz de cubrir todo el espacio-tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Más o menos va a ser como una especie de mapa. Y vamos a entrar a detalle más adelante. Entonces, supongamos que tenemos ahí, no sé,
mejor cambio de color. Voy a usar azul. Ok, supongamos que tenemos la Tierra y ahí están, no sé, los continentes. Digamos América, África, Asia. Ahí el rinconcito está Oceanía. Está Europa, digamos, no sé. Entonces, para describir todo el mundo necesitamos un mapa. Pero un mapa no es capaz de cubrir absolutamente todo el mundo en la geometría que tiene. Nosotros podemos hacer zoom, si digamos queremos hacer un mapa de esa región, vamos a poder hacerla sin muchos problemas. Pero si nosotros queremos hacer un mapa para absolutamente todo el mundo, vamos a tener problemas. Uno está acostumbrado a ver un mapa plano. Dame un cachito, porfa. Uno está acostumbrado a ver un mapa de este estilo, ¿no? Un mapa plano. Sí, el lío está en los polos. El mapa no es capaz de cubrir los polos. No tenemos una apreciación completa de los polos. Y además que este mapa no nos da una idea completa de las dimensiones reales que tiene cada uno de los continentes, ¿no? Países que aparentemente parecen muy chiquitos en comparación a los países del hemisferio sur parecen muy chiquitos en comparación a los del hemisferio norte. Y en realidad eso no pasa. Entonces, este mapa no es capaz de cubrir toda la Tierra. Pero si nosotros hacemos zoom a una ciudad, no sé, a un solo país, a una sola ciudad, entonces no va a haber problema en poder describir esa ciudad, ese país, con un solo mapa. Pero para la Tierra necesitamos varios mapas pequeños. Tenemos que ensamblar un atlas para cubrir absolutamente toda la Tierra. Algo similar pasa con los sistemas inerciales en el espacio-tiempo. Un sistema inercial es válido solo para una región pequeña del espacio-tiempo. Para poder describir todo el espacio-tiempo tenemos que unir todos esos sistemas inerciales de forma continua y de tal forma también que sean compatibles, ¿no? Si dos sistemas inerciales se solapan, lo que tengo que ver en un sistema inercial tiene que ser compatible con lo que ve en el otro. Obviamente esos sí están próximos, ¿no? Para que exista ese solapamiento, pues tienen que estar próximos. Entonces, vamos a ir construyendo el espacio-tiempo uniendo estos sistemas inerciales, tal como hacer cartografía en la Tierra. Construimos un mapa de la Tierra uniendo varios mapas pequeños. Entonces, tal vez esa idea es bastante intuitiva. Entonces, esto es como hacer cartografía. Pero con sistemas inerciales. Y para el espacio-tiempo. ¿Ok? Entonces, bueno. Esto es lo principal del principio de equivalencia. Sobre este principio se apoya la descripción matemática de la relatividad general.
Y eso es lo que vamos a discutir ahora. Finalmente, y ahora sí, vamos a introducir el concepto de una variedad. Lo vamos a hacer de una forma un poco más conceptual. Al final sí vamos a ver algo un poquito más matemático. No va a ser riguroso, ya les adelanto, no va a ser nada riguroso. Entonces, si hay matemáticos, por favor, no me funden. Ok. Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que la estructura matemática que se debe usar para describir el espacio-tiempo en presencia de gravedad tiene que permitir curvatura a nivel global. Pero si estoy en una región pequeña del espacio, como el principio de equivalencia nos dice que las leyes de la física tienen que reducirse a las de la relatividad especial, entonces a nivel local, ese espacio-tiempo que globalmente es curvo tiene que verse como un espacio de Minkowski. Entonces, si yo estoy en una región lo suficientemente pequeña del espacio-tiempo, tengo que ver un espacio de Minkowski. Si me alejo, eso se pierde, ¿no? Ya voy a poder apreciar los efectos de la curvatura, ¿no? Lanzo partículas de prueba y voy a ver que comienzan a girar o que comienzan a moverse de formas medio raras. Parece que están acelerando, pero en realidad no es así. Es la curvatura del espacio-tiempo la que las obliga a moverse de esa forma. Algo muy similar pasa con la Tierra, ¿no? Nosotros vivimos en La Paz, que bueno, no es un ejemplo de ciudad plana. Supongamos que estamos en el centro de Cochabamba, ¿ok? El centro de Cochabamba es total, completa y absolutamente plano. Entonces, en un lugar súper chiquitito, en comparación a toda la Tierra, parece plano. Y lo vemos plano, no, la curvatura no se aprecia, es muy pequeño. Pero si nosotros nos subimos a un cohete y nos salimos de la Tierra o vemos imágenes de algún satélite o lo que sea, o hacemos experimentos como el péndulo de Foucault o demás cosas, pues en realidad la Tierra no es plana, es curva, es un geoide, una esfera medio achatada, ¿no? Eso lo hemos visto en colegio. Entonces, la estructura matemática con la que describimos el espacio-tiempo tiene que permitir eso, que a nivel local nosotros veamos algo plano, un espacio de Minkowski, en este caso. Pero a nivel global, si nosotros nos salimos de ese sistema de referencia, tenemos que poder apreciar los efectos de la curvatura. ¿Ok? Y ahí precisamente es donde entran las variedades. Una variedad, intuitivamente, es eso. Es un espacio que puede tener curvatura a nivel global. Podríamos decir que tiene topología no trivial a nivel global, pero localmente, en regiones muy pequeñas, se ve como un espacio euclidiano, RLA, ¿ok? Entonces podremos construir estas variedades pegando parches. Entonces pegamos parches similares a RLA. Como digamos, si estuviéramos parchando una pelota que tiene varios, se ha pinchado en varios puntos, ¿no? Entonces agarramos, no sé, lo que sea que se utilice para parchar una pelota y vamos pegándolo a lo largo de toda la superficie. Ese parchecito es plano. Pero uniendo todas esas cosas planas, podemos obtener algo que es curvo a nivel global. Bueno, tocaremos algunos ejemplos de variedades. Ya les he dado algunos. El espacio euclidiano n-dimensional es una variedad. ¿Por qué? Bueno, se ve como Rn, pero no solo a nivel local, sino a nivel global. Que también es una variedad, una n-esfera. La n-esfera es un conjunto de todos los puntos equidistantes a cierto origen en un espacio R a la n más 1. Entonces, por ejemplo, circunferencias y superficies esféricas que se representan de esa forma. Una circunferencia es
si bien si bien podemos meterla en un espacio bidimensional, en realidad es una línea, lo cual hace que la circunferencia sola sea unidimensional. Lo mismo con una superficie esférica. Es una superficie, tiene 2 dimensiones, pero podemos meterla dentro de un espacio de 3 dimensiones. Pasa algo más raro, digamos, hay ejemplos más extraños, como una botella de Klein, por ejemplo, que es una superficie bidimensional, pero solo la podemos meter dentro de un espacio de 4 dimensiones. También es una variedad, por ejemplo. Y bueno, está claro cómo es que podemos construir una esfera, una circunferencia, pegando parchecitos, ¿no? Lo que podemos hacer, por ejemplo, con una circunferencia es ir agarrando esta región del espacio, la unimos con esta, que si hacemos zoom, son planas y podemos ir colándolas así. Y conforme las vayamos colando, vamos a obtener una curva. Pues bien, bueno, le hacemos zoom muy fuerte, va a parecer una recta, pero a nivel global es una curva. Que también es una variedad del espacio de Minkowski. A nivel global se ve como R4, pero tiene una métrica pseudo-euclidiana. Vamos a discutir qué es eso más adelante. Tiene que ver con que la distancia en un espacio de Minkowski no está dada por la distancia de un espacio euclidiano, ¿no? Sino que hay un signo menos en la componente temporal. Con eso tiene que ver. Que también son variedades, las rotaciones espaciales. El conjunto de rotaciones espaciales es continuo. Forma una variedad. ¿Ok? Ahora, este conjunto de rotaciones espaciales se le llama SO3. Estamos hablando de rotaciones en 3 dimensiones, por si acaso. Nada más. Entonces, es continua y se puede comprobar que también forma una variedad. Y no solo forma una variedad, también conforma un grupo. Si ustedes están tomando el curso de grupos, seguramente, no sé si ya habrán visto o verán, que estos grupos, que también son variedades, se conocen como grupos de Lie. Son grupos continuos, ¿ok? Y es lo poderoso de los grupos de Lie, combina la teoría de grupos con la geometría diferencial. El estudio de variedades es geometría diferencial, y esa es la herramienta que vamos a usar durante el curso. Bueno, en general, cualquier transformación continua que forme un grupo es también una variedad. También va a ser un grupo de Lie. Por ejemplo, traslaciones, boosts de Lorentz o transformaciones generales de Lorentz también son variedades. También son grupos de Lie, obviamente. Ok. Déjenme mirar un ratito la hora. Ok, tengo hasta las 12:15 y me quedan la mitad del tiempo. Bueno. En general, ¿qué es lo que está pasando? A ver, pasaremos a la siguiente. Entonces, parece a grandes rasgos que casi todo lo que conocemos es una variedad. Pero hay estructuras que aparentemente son variedades, pero que en realidad no lo son. Porque puede que en uno o en varios puntos no se vean como un espacio euclidiano a nivel local. Entonces, ¿cuál es el ejemplo típico? Vamos a tener un plano que no solo a nivel local, sino a nivel global, se va a ver como R2. Y a ese plano le vamos a incrustar una recta. Una recta que no solo a nivel local, pero también a nivel global, se ve como R. Entonces, ¿qué pasa con este puntito de acá? Ese punto me da demasiados problemas. ¿Por qué? Esto parece una variedad, pero en realidad no lo es.
En ese punto, ¿cómo se ve esta estructura? ¿Se ve como R2? ¿Se ve como R? ¿Cómo qué? No, no hay algo fijo, ¿ok? Porque no se ve como R3, no tiene 3 dimensiones. Entonces, esta estructura, por ejemplo, no es una variedad. Ahí tenemos una estructura que, si bien está compuesta por variedades, pues en realidad no lo es. Otro ejemplo clásico también es el de dos conos. ¿Ok? En este puntito tenemos problemas, el punto de interacción, en el punto de unión entre los conos. Ahí también como que se ve la variedad. No parece tener 2 dimensiones como el resto de la variedad. Entonces, ahí también hay problemas en la singularidad. Entonces, bueno, eso tampoco es una variedad. Entonces, esas excepciones que aparentemente parecen ser variedades, pero en realidad no lo son, pues nos dan la necesidad de construir una definición un poco más rigurosa. La definición que vamos a dar no va a ser totalmente rigurosa, pero sí lo suficiente para los propósitos del curso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esta noción de localmente igual a R a la n y de construir la variedad pegando parches, tenemos que formalizarlas de algún modo. Y para eso vamos a necesitar introducir y recordar algunas definiciones de la matemática elemental, ¿no? Cosas que seguramente han debido ver en álgebra 1 o en cálculo 1, cosas de ese estilo. Y las vamos a generalizar un poco. Y aquí es necesario hablar de mapas. En general, nosotros le vamos a decir mapa a una relación entre dos conjuntos, M y N, que le asigna a cada elemento de M exactamente un elemento de N. Ahora, ¿por qué no le digo función? Podría tranquilamente decirle función, pero vamos a usar la palabra función para otra, para, para un tipo específico de mapas. ¿Ok? Entonces, y aquí podemos definir naturalmente la composición de mapas, ¿no? Podemos tomar dos mapas, un mapa phi que va de un conjunto desde A a B y un conjunto psi que va desde B a C. Y podemos componerlos, ¿no? Podemos definir un nuevo mapa. Vamos a graficar esto para que sea un poquito más digerible. Digamos, ahí tenemos el conjunto A. Voy a usar otro color para el conjunto B. Voy a usar otro color un poquito más. Voy a usar rojo. Ok. Ok, tenemos ahí tres conjuntos. Bueno, estamos definiendo el mapa phi que va a ir desde A hasta B. El mapa psi que va a ir desde B hasta C. Nosotros podemos definir un nuevo mapa que va a ir directo desde A hasta C. Que va a ser psi compuesto con phi. Entonces acá es qué estamos haciendo para llegar a C.
tomamos primero un elemento de A, lo emparejamos con un elemento de B, y a través del mapa psi emparejamos a ese elemento de B con un elemento de C. ¿Ok? Vamos a usar bastante este tipo de diagramas ahora. Y bueno, como siempre se hace la composición de funciones, no simplemente hay que meter el argumento a la otra función. Y ya, para de contar. Ahora, el conjunto M, si nosotros tenemos un mapa phi que va desde M hasta N, entonces el conjunto M va a ser el dominio del mapa phi. Y los puntos de N a los que M se emparejan es simplemente la imagen de phi. ¿Ok? Puede que el dominio no se empareje a absolutamente todos los puntos del conjunto N. ¿Ok? Entonces digamos que ahora tenemos un subconjunto de N. Y esto lo voy a graficar. Digamos que eso es N. Voy a hacer más grande. Este es el conjunto N, ¿ok? Y vamos a tomar un subconjunto U. Y aquí vamos a graficar el conjunto M. Entonces, el conjunto de puntos de M que se emparejan a este conjunto U es la preimagen. Digamos que se empareja con todos esos puntos. Ese conjunto se le llama preimagen y se denota de esa forma, psi a la menos 1 de U. Eso no quiere decir que la inversa del mapa exista, por si acaso. Para eso saben que tiene que ser un mapa biyectivo para que exista la inversa. Puede que no exista. ¿Ok? Simplemente es notación. Se usa también para el mapa inverso, pero, como les digo, no quiere decir que exista. Sin embargo, la preimagen siempre existe. ¿Ok? Ahora, para definir exactamente lo que es continuidad, necesitamos discutir cosas de topología y, bueno, la verdad es que no viene al caso. Entonces, no es necesario discutir la continuidad en su forma más rigurosa. Lo único que necesitamos es estar familiarizado con la continuidad en funciones ordinarias, ¿no? Tomar ese proceso de límite y ver si es que y analizar si es que el límite existe, si es que la función es igual al límite, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que uno aprende en cálculo 1. No es necesario hacer más, ¿no? O como decía, no sé si habrán visto los cursos de Khan Academy, una función es continua siempre y cuando no tenga que levantar el lápiz para dibujarla. No es necesario hacer más. ¿Ok? Bastante intuitivo, pero muy poco riguroso. No necesitamos más. Ok. Es muy importante, demasiado importante, discutir acerca de la derivabilidad de un mapa. ¿No? Podemos clasificar un mapa dependiendo de qué orden de derivadas existen, ¿no? Si, digamos, existen derivadas de orden P y además estas son continuas, es altos, etc., entonces este mapa va a ser de tipo C a la P. Entonces, si decimos que si tenemos un mapa C a la 0, entonces este mapa es continuo, pero no va a ser derivable. Digamos, no sé, la función de Weierstrass es continua, pero no es derivable en ningún punto, por ejemplo, ¿no? Pero ese tipo de funciones no nos interesan porque en general los fenómenos físicos se describen con funciones bien comportadas, suaves, etc. Entonces, ahora en el otro lado tenemos un mapa C infinito, un mapa que es infinitamente derivable. Y un mapa de este tipo se lo suele llamar en la literatura como un mapa suave. Si existen todas las derivadas, el mapa es suave. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a introducir un poquito de terminología un poco más lujosa, un poco más rimbombante. Entonces, le vamos a decir homeomorfismo a un mapa que sea continuo e invertible, ¿no? O sea, es un mapa
continuo y también es biyectivo. ¿Ok? Entonces, y si además este mapa es suave, le vamos a llamar difeomorfismo. ¿Ok? También es necesario introducir el concepto de bola abierta. Solo lo vamos a hacer en R a la N, porque en realidad para discutir bien esto hay que hacer topología. Y bueno, este es el conjunto de todos los puntos encerrados por una n-1 esfera de radio R, excluyendo a los puntos de esa n-1 esfera. Entonces, digamos, si yo tengo... Aquí abajo lo voy a poner. Digamos que yo tengo ahí el espacio R2 y voy a tener aquí una esferita. ¿Qué es una bola abierta? Los puntos contenidos dentro de la esfera. Dentro de la circunferencia en este caso, ¿no? Esta es una esfera, una circunferencia es una esfera porque es una línea, es unidimensional, ¿ok? Y los puntos contenidos por esa esfera se excluyen. Solo se considera lo que está dentro. Por eso es una bola abierta. ¿Ok? Y para esto ¿y por qué necesitamos discutir esto de bolas abiertas? Para discutir qué es un conjunto abierto, que también va a ser necesario para darle un poquito más de rigor a la definición de variedad. Entonces, supongamos que tenemos ahí un conjunto. Para hacerlo más entendible, lo vamos a hacer como una línea punteada, ¿ok? Bueno. Ahora vamos a tomar un conjunto arbitrario. Ahora, ¿qué dice acá? Un conjunto abierto es un conjunto construido a partir de bolas abiertas. O sea, digamos, si tenemos un elemento Y que pertenezca a este conjunto que lo vamos a llamar C, entonces existe una bola abierta cuyo centro sea Y y que está contenida completamente en C. Entonces, digamos que Y está acá. Eso es Y. Va a existir una bola abierta cuyo centro sea el punto Y, que esté completamente contenida dentro de este conjunto. Y el resultado va a ser que el contorno del conjunto no va a estar incluido, ¿no? Entonces podemos armar el conjunto usando únicamente bolas abiertas. ¿Okay? También, haciendo un poco de analogía con la terminología de los mapas, de la cartografía, hay que construir un atlas. Entonces, para eso, ¿qué vamos a introducir? Una carta. Una carta que también y esto lo hacemos mucho en física, lo llama sistema de coordenadas. Es un subconjunto U de algún conjunto M, al cual se le añade un homeomorfismo que va desde ese subconjunto U hasta R a la N. De tal forma que la imagen sea abierta. Entonces, digamos, yo tengo acá un conjunto M y voy a tener un subconjunto U. Y este subconjunto lo vamos a emparejar con R a la N, usando un homeomorfismo. ¿Ok? Eso es una carta. Entonces, lo que estamos haciendo es cubrir esa región de ese conjunto usando un espacio euclidiano, en la medida en la que se pueda hacer eso, ¿no? Ok.
exactamente lo mismo que les decía no hace mucho. Si nosotros unimos estas cartas, vamos a construir un atlas. Un atlas en donde van a estar constituidos varios mapas que me van a dar idea de cuál es la estructura de este conjunto. Entonces, un atlas es un conjunto de cartas que satisface dos condiciones, ¿ok? Entonces, la unión de todos de los conjuntos en los que estamos, de los subconjuntos en los que estamos separando al conjunto grande M, tiene que ser igual a M. O sea que absolutamente todo el conjunto tiene que estar cubierto por estos subconjuntos. ¿Ok? Ahora déjenme buscar mi grafiquita. Ok. A ver, me han hecho dos preguntas. Ya, la primera la vamos a responder al final. Y la segunda dice, ¿es siempre posible encontrar esta carta U entre M y R a la N? Bueno, si M es una variedad, sí, por definición. Literalmente te puedes hacer lo que quieras, digamos. No sé si tienes una esfera y puedes usar coordenadas esféricas y ya, o puedes usar coordenadas cartesianas si quieres. Eso es una carta. Entonces, literalmente la carta puede ser una función que se te dé la gana, siempre y cuando que te empareje ese conjunto con R a la N, ya está. Ahora, encontrar una carta conveniente para la variedad o para el problema que quieres resolver, eso es otra cosa. Tal vez lo vean en la parte de agujeros negros, ¿no? Tal vez, no, si es que el tiempo les da. Probablemente puedan llegar a ver eso. ¿Ok? Entonces aquí tengo una frase bastante larga y medio fea, que dice, bueno, las cartas son compatibles, ¿no? Lo que les decía, lo que tengo que ver en una carta no tiene que ser contradictorio con lo que vea yo en otra carta, ¿no? Entonces, si en una carta yo estoy viendo que una partícula se está moviendo en una línea recta y tengo otra carta que está pegadita a esa misma carta, entonces tengo que ver también la misma línea recta. No puede haber algo contradictorio, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? O digamos, si yo tengo una carta, a ver, vamos a ver esto ahorita. Supongamos que acá tenemos un conjunto M y vamos a tomar dos subconjuntos. Dos subconjuntos que, por cierto, van a estar abiertos. Un subalfa y otro que va a ser un subbeta. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Vamos a y supongamos que por ahí está pasando alguna partícula. ¿Ok? Ahora, si nosotros, para que estas cartas tengan sentido y sean compatibles, lo que tengo que ver es que, bueno, como esos dos subconjuntos están solapados, ese mismo solapamiento tiene que verse cuando nosotros hagamos el emparejamiento con el espacio euclidiano, ¿ok? Y ahí debería escribir esto así. Vamos a usar colores, porque bueno, R a la N siempre va a ser R a la N, sin importar lo que pase, entonces los vamos a distinguir según los colores. Entonces, acá, ¿qué es lo que tiene que pasar? Esa partícula tiene que pasar de la misma forma.
¿Ok? Tiene que ser compatible. Y esto es igual. ¿Ok? Tengo que hacer esa corrección en lo que les pase. Eso es igual. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? El mapa que me empareja U sub alfa con el espacio euclidiano es phi sub alfa. Y el que me empareja a U sub beta es phi sub beta, obviamente. ¿No? Entonces, ahora vamos a... ¿Cuál es el mapa phi sub alfa compuesto con phi sub beta inverso? Y ahora sí existen las inversas, ¿no? Estamos diciendo que estos mapas sí o sí van a ser homeomorfismos, ¿ok? Creo que voy a tener que hacer esto un poquito más pequeño. Ok, ahí. ¿Qué es lo que va a pasar? Estos puntitos tienen que emparejarse con estos de ahí. Entonces, paso del conjunto de R, del espacio euclidiano R a la N con el que está emparejado U sub beta, y esos mismos puntos tienen que aparecer de este lado. ¿Ok? Esto tiene que ser así. Y también tiene que ser abierto. Eso es lo crucial. Y lo mismo tiene que pasar al revés. Estos puntos rojos tienen que emparejarse con estos puntos morados. Eso es que sean compatibles y que estén parchados continuamente. No, el ejemplo que les daba. Si yo veo una partícula que se está moviendo en el espacio-tiempo, digamos, tengo dos cartas que estoy usando para cubrir el espacio-tiempo, entonces el movimiento de la partícula tiene que ser naturalmente compatible. No puedo ver que en una carta se salte de un punto mágicamente a otro. Eso no puede pasar. ¿Ok? Esa es la idea principal, muchachos. Así se construye un atlas. Tenemos que agarrar cartas, sistemas de coordenadas, si estamos haciendo cartografía, mapas, y tenemos que unirlos, parcharlos de forma continua y que sean compatibles. ¿Ok? Bueno, había dejado una diapositiva libre para esta interpretación gráfica. Así que voy a mover esto y lo voy a poner acá. Ok. Espero que esa idea esté clara. Bueno. Entonces las intersecciones entre los mapas tienen que ser compatibles. Esos puntos tienen que poder ser llevados de forma natural sin ningún problema a otras cartas. En otras palabras, tengo que poder hacer un cambio de coordenadas en esa región de intersección sin ningún problema. Espero que esté claro. Y con eso ya podemos definir lo que es una variedad. Una variedad es un conjunto M sobre el que se define un atlas maximal. Y ahora, ¿qué quiero decir exactamente con atlas maximal? Están contenidas todas las cartas posibles. Todas las cartas compatibles. Posibles.
Ok. Ahora, un comentario. La definición que estamos usando para variedades prescinde de usar espacios euclidianos de dimensión superior para describirlas. ¿Qué quiero decir con esto? S2, una superficie esférica, podemos meter esa esfera dentro de un espacio tridimensional sin ningún problema. Claro. Pero la variedad existe sola, por su cuenta. No necesitamos introducirla dentro de tal espacio. Sin meterla podemos analizar sus propiedades, su curvatura, su métrica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Podemos definir campos vectoriales, todo lo que quieran. Entonces, ahí está. No hay necesidad de usar espacios de mayor dimensión. Y esto es tremendamente importante, ¿no? El espacio-tiempo no está contenido dentro de algo. El espacio-tiempo existe por sí solo. No es necesario meter algo más. ¿Ok? Ahora, obviamente, ¿no? Hay teorías que dicen que hay más dimensiones, etcétera, con las que yo la verdad no estoy familiarizado. Pero en la gravitación clásica, 4 dimensiones y par de contar. No hay necesidad de usar más. Ahora, ¿por qué hablo de múltiples cartas? ¿Por qué necesitamos cubrir múltiples cartas? ¿No? Es que hay muchos casos en donde una variedad no puede ser cubierta por una sola carta. De aquí les pongo el ejemplo de S1. O sea, una circunferencia. Entonces, a la circunferencia podemos describirla por un ángulo. Para saber en dónde estoy en esa carta, entonces me fijo un punto cero y a partir de ese punto puedo medir el ángulo. Eso ya es una carta. ¿Ok? Ahora también podré usar coordenadas cartesianas y decir, bueno, x al cuadrado más y al cuadrado va a ser igual al radio al cuadrado. Entonces, esto es constante. Va a haber una ligadura, obviamente. Y puedo usar uno de los dos parámetros para saber en dónde estoy, en qué punto estoy de la esfera, ¿no? No usar eso. Ahora, el día es que necesitamos conjuntos abiertos. Entonces no podemos incluir θ igual a 0 o θ igual a 2pi. Entonces, si bien podemos tener una carta que va a cubrir casi todo, nos va a faltar específicamente ese punto. Y para ese punto vamos a necesitar otra carta. Otra carta que, por cierto, sí va a cubrir ese punto. Entonces hay variedades en donde necesitamos más de una carta para poder describirlas, ¿ok? Más de un sistema de coordenadas. Si es que tienen oportunidad de ver eso en el curso de agujeros negros, sería genial. Y si alguien tiene curiosidad, pues lo que puede ver es extensiones maximales de agujeros negros. Ok, entonces hay una clara analogía entre hacer cartografía en el globo terráqueo y cubrir una variedad con cartas, ¿no? Vamos yendo por regiones y analizando cómo son las cosas. Esta carta me sirve para esta región, pero no para esta, porque no puedo incluir estos puntos. Tal vez la carta no tiene la geometría necesaria, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo, una carta no es un observable físico. Yo puedo elegir los números que se me den la gana para describir ese punto. Puedo elegir coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas, cartesianas, parabólicas, biesféricas, las coordenadas que quieran, pero el espacio euclidiano sigue siendo el mismo. Entonces puedo elegir la carta que se me dé la gana. ¿Ok? Ahora, eso sí, en las variedades planas, como el espacio euclidiano o el espacio de Minkowski, sí pueden ser cubiertas por una sola carta.
Y hay algunas variedades curvas muy especiales que también pueden ser cubiertas por una sola carta. Pero en general, si una variedad tiene curvatura, necesita más de una carta. Eso es imprescindible. Y ahora estamos hablando de curvatura y cómo hacemos cómo es que cuantificamos esa curvatura, etcétera. Les suplico esperar hasta mañana. Mañana vamos a ver todas las herramientas matemáticas necesarias para describir la curvatura de un espacio-tiempo. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer algo de tensores, y esto en realidad debería ser de vectores en un espacio-tiempo curvo. ¿Por qué? Ayer yo les había dicho que un vector es un objeto que se transforma como vector en pocas, ¿no? No hemos construido exactamente qué es un vector, cómo es que mantiene su propiedad geométrica, cómo es que es invariante frente a transformaciones de coordenadas, ¿no? Las transformaciones de Lorentz, al fin y al cabo, son eso, transformaciones de coordenadas en un espacio de Minkowski, que son lineales, ¿no? Ok. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es construir de una forma un poquitito más formal el espacio tangente, ¿no? Recuerden que el espacio tangente es agarran un punto y recolectan todos los vectores que existen en ese punto. Ese es el espacio tangente, ¿no? Y vamos a usar elementos intrínsecos a la variedad M. Ahí aquí, mejor aclararlo. Esto es la variedad, ¿no? Ayer esa M representaba exclusivamente al espacio de Minkowski. Ahora esa M va a representar una variedad arbitraria. Si quieren una esfera, S2, no sé, el espacio anti de Sitter, que bueno, daría una charla hacía un tiempito sobre eso, que también es una variedad. O bueno, la variedad que quieran, tomen lo que sea. Una dona si quieren. Sin recurrir a introducirla en un espacio de mayores dimensiones. ¿Ok? Ahora, consideremos el conjunto de todas las curvas que pasan por ese punto. ¿Ok? ¿Qué es una curva? Una curva es un mapa que me empareja la recta real con la variedad. Ahora, obviamente, eso sí, estos mapas tienen que, el punto P de la variedad tiene que ser parte de la imagen de la curva gamma. Y además vamos a llamarle F caligráfica al conjunto de todas las funciones suaves. Y aquí la palabra función va a restringirse a un mapa que vaya de la variedad a los números reales. Si va a R2, R3, eso es mapa. Pero si va a los reales solamente, entonces es función. ¿Ok? Por eso, para eso nos vamos a reservar esta palabrita. Ahora, estas curvas, las curvas gamas, y nosotros además estamos definiendo la función, van a definir un operador, el operador de derivada direccional, ¿no? Que nos dice cómo cambia esa función en cierta dirección, ¿no? Cálculo 2. Y aquí vamos a hacer una afirmación bastante fuerte. El espacio tangente es el conjunto de operadores de derivada direccional en la dirección marcada por las curvas gamma que atraviesen ese punto. Entonces, digamos que tenemos aquí un conjunto. Bueno, ahí está la variedad M. Y en esta región hay una pregunta. Adelante. Ok, entonces no hay nada. Supongamos que aquí vamos a definir una función f que me va a... ya, vamos a tomar este conjunto y lo vamos a emparejar con la recta real. A través de un mapa f. ¿Okay? Una función en este caso. Ok. Bueno. Supongamos que hay una curva. La curva gamma. Entonces, esta curva me va a indicar la dirección en la que esta función f, en la que quiero analizar cómo cambia esta función f. ¿Ok? Ahora,
Esta afirmación de que el espacio tangente, de que los vectores son operadores de derivadas direccionales, es algo muy fuerte, ¿no? Porque uno siempre entiende a un vector como una flechita, algo que me da magnitud, dirección, sentido, etc. Eso está bien para física 1, en donde no es necesario entender que un vector está confinado a un punto y no es algo que exista completamente, no es algo que exista en la variedad. Pero para hacer relatividad general necesitamos hacer eso, ¿no? Porque en un espacio curvo, ¿cuál es el origen? ¿De dónde a dónde voy a trazar esa flecha? ¿Cómo puedo siquiera trazar esa flecha? No. Hay que darle esta cierta formalidad. Ok, entonces un vector es una derivada direccional. Ahora, supongamos que esta curva gamma está parametrizada por cierto parámetro lambda, que es un parámetro real. Y además tenemos una función suave f. Ahora, la derivada direccional es simplemente la aplicación de este operador a la función f a lo largo de la curva, ¿no? Y aquí es donde vamos a meter un sistema de coordenadas o una carta, que ya usando la notación poco rigurosa de la física, vamos a empezar a denotarla así. ¿Ok? En lugar de toda la notación rimbombante que habíamos estado viendo, nos quedamos con eso y para de contar. No necesitamos más. Entonces, aplicando simplemente la regla de la cadena, la derivada direccional va a estar dada por eso. Y esto es el vector. Esos son vectores. ¿Ok? Entonces, y aquí me está dando información bastante poderosa. La base de un vector son derivadas parciales. No es la única base, ¿no? Pero esta se conoce como base coordenada, ¿no? Si uno quiere introducir cosas más raras, pues ya puede usar otros objetos. Pero tranquilamente podemos representar la base de un vector con derivadas parciales, ¿no? Entonces, si nosotros, digamos, tenemos un vector así, y más y j más zk, podríamos escribirlo así. O si queremos en coordenadas, no sé, esféricas, digamos, entonces esto va a ser así. Y de expresar los vectores de esa forma, podemos sacar tranquilamente y fácilmente las reglas de transformación. ¿Ok? Y justamente, pues usar la regla de la cadena y para de contar. Entonces, aplican la regla de la cadena y la derivada se transforma así. Y para exigir que el vector mantenga su carácter invariante, esto debería ser B mayúscula, entonces la regla de transformación tiene que ser esta. Ok, a ver, déjenme ver la hora un cachito. Y me quedan 5 minutos. Bueno, un poquito más del tensor métrico que ya lo habíamos visto ayer. Es una función que me traga vectores y me bota números reales, que está relacionada con medir distancias o darles normas a vectores, ¿no? Algo interesante es que uno, a través de una diagonalización, álgebra lineal, puede colocar a un tensor métrico en su forma canónica, donde va a obtener que las componentes van a ser esas. Obviamente eso solo es válido en un punto, no en todo lado. ¿Ok? Entonces, le decimos signatura del tensor métrico al número de valores propios positivos y negativos, ¿no? Entonces, la métrica de Minkowski, por ejemplo, tiene signatura menos más más más. O
principalmente positiva. ¿Ok? Si algún valor propio es negativo, entonces la métrica es pseudo-riemanniana. Entonces, absolutamente todas las métricas que vamos a discutir en relatividad general son pseudo-riemannianas. ¿Ok? Y para terminar, quería hacer transporte paralelo, pero creo que como solo nos quedan 5 minutos, lo vamos a guardar para la siguiente y voy a estructurar esa clase de tal forma que nos dé el tiempo para cubrir lo que necesitamos cubrir. En la siguiente clase, por si acaso, vamos a hacer transporte paralelo, vamos a discutir derivadas covariantes, símbolos de Christoffel, y vamos a analizar la curvatura, ¿no? Tensor de Riemann, tensor de Ricci, y si es que nos da el tiempo, tal vez no, porque ahora no me da el tiempo para hacer transporte paralelo, tal vez veamos cómo se analizan simetrías, ¿no? Ahí van a aparecer vectores de Killing. Probablemente no lo veamos, por si acaso. Y bueno, ok, solo me quedan 4 minutos, entonces, si es que alguien tiene alguna pregunta, bueno, la pregunta que me he dicho que íbamos a responder al final, que me dice, si encontramos estructuras que no cumplen con las condiciones de una variedad en ciertos puntos, ¿cómo afecta eso a las leyes físicas que aplicamos? ¿Cómo las ecuaciones diferenciales y qué herramientas matemáticas alternativas podemos usar para describir estos sistemas? Bueno, la verdad yo no conozco de sistemas físicos en donde en los que no se pueden describir con variedades. Entonces, la verdad, yo no estoy familiarizado con eso. Supongo que se tendría que hacer topología o analizar con matemática más sofisticada, se necesitaría más rigor. La verdad, no conozco cuáles serían las implicaciones de eso. Porque, bueno, en relatividad general todo es variedades. Y en mecánica cuántica todo es espacios de Hilbert. Entonces, eso ya es otro campo. Entonces, la verdad, no conozco. Entonces, si alguien tiene alguna otra pregunta, adelante, por favor. Ok, entonces, si no hay más preguntas, muchas gracias por su participación en el curso y le cedo la palabra a Dayo. Bien. No, muchas gracias igual por la clase. Bueno, a todos, entonces nos vemos en los que pasen la última clase de hoy, que va a ser de grupos en 1 hora. Por si acaso, vamos a mandar una encuesta ya al grupo de WhatsApp. Esta encuesta pues nos va a servir porque algunos expositores nos pidieron que para terminar el curso querían tener un poco de información para ver cómo preparar algunas clases. Así que es un poco una información de los participantes. Entonces vamos a mandar por favor un forms de Google ahí al WhatsApp. Entonces respondan lo antes posible para que así podamos tener esa información, ¿ya? Así que atentos a eso. Entonces nada, gracias Gabo. Y para los que pasemos teoría de grupos, nos veríamos en 1 hora. Por si acaso, ya les vamos a dar noticias para el jueves, ya de cómo va a ser la modalidad y todo, así que estén por favor también atentos a eso en el grupo de WhatsApp. Entonces, en 1 hora nos vemos con los que pasaríamos el curso de teoría de grupos.